Entonces ahí empecé la grabación. Genial. Entonces lo que voy a hacer es, voy a crear un nuevo proyecto acá en mi IntelliJ. Voy a venir acá, voy a decir nuevo proyecto. Y por ejemplo le voy a decir que va a ser un proyecto Java GUI, ¿verdad? ¿Por qué Java GUI? Porque esto es, en inglés sería interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Eh, Graphic User Interface sería en inglés. En español, interfaz gráfica del usuario. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que la interfaz gráfica del usuario es el único medio que le facilita en este caso al usuario el poderse, bueno, el poder comunicarse, el poder interactuar con la computadora, ¿verdad? Entonces, es muy importante la interfaz gráfica de usuario dentro de una aplicación, una interfaz bien trabajada, bien planificada, bien diseñada, entonces eso va a facilitar mucho el uso de la aplicación, ¿sí? Por parte de los usuarios. Bien, entonces aquí podemos dejar todo como está. Le ponemos de repente, sí podríamos crear un repositorio de Git, aunque eso podríamos hacerlo luego sin problema. Entonces le ponemos crear. Y le voy a decir que este proyecto me lo abra en esta ventana en donde estoy actualmente. Bien, perfecto. Entonces ya tengo mi proyecto y esta sería la carpeta en donde se va a almacenar todos los archivos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, podríamos nosotros crear un paquete, un paquete, por ejemplo, aparte para lo que sería nuestra interfaz gráfica y después los modelos. Aunque en esta clase lo que vamos a ver no es luego tanto modelos, sino que más bien sería una interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de repente directamente podemos trabajar con el formulario, en este caso el GUI form. Venimos acá, hacemos clic derecho sobre la carpeta src, que sería source, ¿verdad? Ponemos new y venimos hasta la parte de abajo donde dice Swing UI Designer, ¿sí? Ahí. Entonces le ponemos GUI form y se va a crear, en este caso nos pide el nombre, le vamos a poner por ejemplo MindFrame. ¿Verdad? Frame es generalmente esa ventana que vemos, esto por ejemplo podría ser un frame, ¿sí? Dentro de las interfaces gráficas. Y dejamos el manejador, en este caso el manejador de layout de IntelliJ. Vamos a trabajar con ese manejador. Y hacemos OK. Una vez que hagamos OK, vamos a ver que se crea una carpeta de nombre MindFrame, que es el nombre que nosotros le pusimos, y se crea un archivo .java y lo que sería el formulario en este caso que tenemos acá, ¿sí? Tenemos el panel, que sería esta parte de acá, el panel, ¿sí? A este panel, por ejemplo, le vamos a dar el nombre de main panel, ¿sí? Para poderlo después identificar fácilmente desde nuestro código. De repente acá en esta parte vamos a encontrar nosotros una serie de opciones de personalización de este panel. Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar en los márgenes. Miren, los márgenes son estos márgenes de arriba, de la derecha, de abajo y de la izquierda. Entonces, si ustedes se fijan acá, los valores son toditos cero, ¿sí? Y acá entonces podemos nosotros manipular. Arriba podemos decirle que va a tener 10. Abajo, a la izquierda, que pueda tener 20. Abajo, que va a tener 10 también para unificar un poquito, y 20 a la derecha. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí ya vemos que se va a aplicar un margen en los diferentes lados de nuestro formulario. ¿Y qué vamos a ver? Lo primero que vamos a ver aquí, por ejemplo, es venir acá en esta parte, en el archivo .java, y vamos a aplicar una de las, si ustedes se fijan, acá por ejemplo, mientras nosotros vayamos agregando elementos, agregando cosas, modificando cosas acá en la parte de nuestro formulario, de la interfaz gráfica,
vamos a ir viendo que automáticamente en esta clase, que es la clase, en este caso, asociada a este formulario, se va a ir creando, en este caso, este es un atributo privado que se creó automáticamente cuando nosotros creamos el mainframe, ¿sí? Acá se crea una, en este caso es como una clase, una nueva clase, una instancia de esta clase JPanel de Java, ¿verdad? Entonces, en este caso de Swing, que es la herramienta que vamos a utilizar, y le pone el nombre el nombre que nosotros le dimos a este panel de acá, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer acá es, como les dije, con la práctica, nosotros con la práctica que vamos a ir haciendo, la idea es que nosotros vayamos aplicando todos los conceptos teóricos que estuvimos estudiando en clases anteriores, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer una herencia. Vamos a heredar una clase de Swing que se llama JFrame, ¿ok? Perfecto. Y lo que vamos a necesitar después también es crear un constructor de la clase. Recuerden que el constructor generalmente se escribe de esta forma, ¿verdad? Con el mismo nombre de la clase, y adentro vamos creando los diferentes valores, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos decirle setTitle, que va a ser el título del formulario, y por ejemplo podemos decir bienvenido, bienvenido, ¿sí? Bienvenido, ¿ok? Y por supuesto, recuerden que Java necesita un punto de entrada, un punto de inicio. Entonces, generalmente nosotros habíamos visto que era este de acá, el public static void main, ¿verdad? Este sí o sí necesita Java para poderse en este caso ejecutar, ¿sí? Entonces instanciamos la clase mainFrame, le pongo el nombre mainFrame y le voy a decir que va a ser una instancia de mainFrame, ¿sí? Perfecto. Y por ejemplo podemos probar con una ejecución acá a ver qué nos dice, y después vamos a ir agregando más elementos dentro de nuestro programa. Claro. Sí, bien, ahí por ejemplo se ejecutó, pero todavía no nos está mostrando nada dentro de la del formulario. Entonces, set content panel, por ejemplo, podemos decirle que queremos utilizar el main panel, ¿sí? Main panel. ¿Sí? Entonces guardo, voy a ejecutar otra vez. Main panel, perfecto. Bueno, todavía no me está mostrando, pero vamos a ir agregando los siguientes códigos para ir, para ir probando después. Bien. Bueno, el content, acá lo que le estamos diciendo con el set content pane o panel, ¿verdad? Es que utilice en este caso el panel que nosotros le estamos indicando. ¿Y cuál es ese panel? Es este que nosotros estamos teniendo acá. Justamente le pusimos el nombre main panel, ¿verdad? Entonces él sabe que cuando nosotros ejecutemos este programa, tiene que mostrarnos el panel que nosotros estamos trabajando ahí, ¿sí? Otra cosa que podemos también hacer es setear un tamaño de ventana. En este caso, set size. Y le podemos decir, por ejemplo, 450 por 300. Esto generalmente son en píxeles, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer? Que, por ejemplo, set default operation, por ejemplo, que sea un Windows y que en este caso exit on close, ¿verdad? Y set visible, en este caso que sea un true, ¿verdad? Bien. Ahí por ejemplo ya me muestra
la ventana que les estuve comentando. ¿Ven? En esta parte me muestra esta ventana que dice bienvenido. Creo que no están viendo ustedes. Voy a cerrar de vuelta. Lo que voy a hacer es voy a pasar a mi al Meet y voy a presentar la pantalla completa para que puedan ver. Bueno, ahí está. Genial. Entonces, al agregar estas líneas de código, ya acá al darle a ejecutar, ya automáticamente aquí me está mostrando, pero creo que ustedes no ven. Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver? Si me dicen, por favor. Sí, se ve. Genial. Excelente. Bueno, entonces aquí ya vemos esta ventana. Acá se puso el título que nosotros le pusimos acá. Justamente set title le pusimos bienvenido, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora vamos a pasar a trabajar en nuestro formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un pequeño formulario donde vamos a ingresar el título, el nombre y el apellido de una persona, y después vamos a mostrarle en pantalla en un label, en un lugar dentro de nuestro sistema, ¿sí? Bueno, entonces acá en la parte de la derecha ustedes van a ver los diferentes componentes que nosotros podemos agregar dentro de un formulario. ¿Qué cosas generalmente encontramos dentro de un formulario, dentro de una ventana de cualquier software? Por ejemplo, campo de texto, label, botones, de repente checkbox, de repente scroll, de repente algún campo de texto, ¿verdad? Text area, ¿verdad? Que serían. Y acá tenemos unos cuantos componentes que podemos nosotros agregar dentro de nuestro formulario, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es, primeramente voy a tomar este JLabel y voy a agregar acá este JLabel, ¿sí? Y este JLabel, por ejemplo, le podemos poner LB y va a ser, por ejemplo, first name, ¿ok? First name. Y acá le puedo cambiar el nombre. Este sería el texto que se ve en pantalla y le voy a poner nombre, ¿sí? Nombre. Acá entonces ya me aparece el nombre y ahora voy a agregar otro label. En este caso este label va a ser, es importante, esta sería como el ID de lo que nosotros estamos creando, ¿sí? Como el ID, como el nombre que nosotros vamos a utilizar para llamar a ese componente a través de nuestro programa. Entonces, LB es por label, ¿sí? Es por label, LB. Es como una abreviatura de label. Y esto sería last name, el apellido. Last name, ¿sí? Y acá le vamos a cambiar también a apellido. Apellido. Muy bien, ahí ya tenemos apellido también. Después lo que vamos a hacer es, vamos a poner un campo de texto que sería text field, ¿sí? Vamos a agregar un campo de texto acá. Y este campo de texto generalmente también la abreviatura es TF y sería first name. Es importante que los textos, en este caso los nombres, tengan correlación también con lo que van a guardar, ¿verdad? Para que sea fácil de trabajar después. Agregamos otro campo de texto, por ejemplo, para el apellido y le vamos a decir que este va a ser TF, ¿verdad? Por text field y last name. ¿Ok? Last name. Ese es el nombre de nuestro campo. Perfecto. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a de repente agregar por aquí un label también. Por acá, por ejemplo. Y este label, por decir, va a ser, este label, lo que va a permitirnos es justamente guardar ahí el mensaje.
Entonces LB, por ejemplo, y bienvenido. Bienvenido. Ahí lo que nosotros vamos a guardar es el mensaje que le vamos a dar a nuestro usuario. ¿Okay? Entonces este sin nombre. Después le vamos a dar valor a través de nuestro programa. ¿Qué más? Después lo que vamos a hacer es, vamos a agregar dos botones. Vamos a ver un poco, acá también, acá en esta parte del programa mismo podemos hacer un preview de cómo se va a ir viendo nuestro programa. Si se fijan ustedes, acá así ya estamos avanzando. Tenemos el nombre, el apellido, ¿ven? Y lógicamente este campo que está más oculto, entonces eso no se está viendo ahí. ¿Qué más? Vamos a agregar un botón, por ejemplo, acá, este botón, le digo un botón y voy a agregar otro botón, acá también otro botón. El diseño generalmente no hace falta que nos preocupemos todavía. Más adelante vamos a ver seguramente cómo mejorar el diseño. En este caso la forma en el que se ve. Bueno, acá este botón le vamos a poner también un nombre. Este botón, generalmente a los botones se le pone la abreviatura BTN. Y en este caso, por ejemplo, aceptar. Así va a ser nuestro botón. Y el texto que va a tener este botón va a ser aceptar. Aceptar, por ejemplo. ¿Sí? Y este otro botón va a ser BTN. BTN limpiar. Lo que va a hacer es limpiar los campos. Entonces acá le vamos a decir limpiar. Limpiar. ¿Ok? Limpiar. Perfecto. Aquí le visualizamos y así va quedando nuestro programita. ¿Ok? Guardamos. Venimos acá. Fíjense acá, como les dije, fíjense cómo va automáticamente va creando las propiedades. Cada una de las cosas, cada uno de los elementos que nosotros creamos se pone acá como una propiedad. En este caso, propiedades privadas. ¿Ok? Vamos a volver a ejecutar esto. Voy a cerrar acá y voy a volver a ejecutar desde acá. Vamos a ver qué tal. Bien, ahí está. Ahí ya estoy teniendo mi programita. ¿Ok? Perfecto. Ahí aceptar. Lógicamente los botones todavía no hacen nada, pero ya puedo escribir acá los valores que de repente quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es que cuando nosotros carguemos estos campos y le demos a aceptar, lógicamente acá aparezca el nombre de la persona, ¿sí? Bienvenido, fulano de tal. Y cuando le demos limpiar, que se limpie todo, que quede de vuelta como estaba. Así mismo, sin ningún tipo de valores, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vayámonos a nuestro formulario de vuelta y hagamos clic acá en este primer botón, clic derecho sobre este botón y vamos a irnos acá donde dice Create Listener, ¿sí? Create Listener, y lo que vamos a hacer es presionar acá en la primera opción que dice Action Listener, ¿sí? Y fíjense, me pregunta acá si queremos estas opciones generalmente por defecto y ok, bien. Y por ejemplo tenemos que definir las variables acá. String, por ejemplo, first name. Este first name va a ser igual a qué cosa, a lo que el usuario ingrese dentro del campo nombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llamamos a ese campo? Era que llamamos tf first name, ¿sí? ¿Y qué queremos de esto? Que nos muestre el texto, que nos traiga el texto que ingresó el usuario. El siguiente va a ser este last name, que va a ser la variable que nosotros vamos a utilizar después para mostrar estos datos. Y también tf, entonces last name punto get text, ¿sí? Y dónde vamos a mostrar esos valores en lb bienvenido, ¿verdad?
y le vamos a decir set text, que es para poner texto acá en este caso, y vamos a decirle bienvenido, bienvenido. Lógicamente acá ya vamos a usar first name, el nombre. Vamos a concatenar también, vamos a insertar un espacio entre el nombre y el apellido, y acá entonces last name, que sería el apellido. Ok, excelente. Genial. Entonces voy a volver a ejecutar esto. Vamos a ver qué tal. Esperemos que se ejecute, ¿verdad? Entonces, si yo pongo aceptar, fíjense, ya aparece bienvenido, pero no aparecen los nombres porque no inserté nada, ¿verdad? Entonces, Bernardino Villagra, por ejemplo, y aparece bienvenido Bernardino Villagra. Ese es el resultado que queríamos y ya está apareciendo acá, ¿sí? Y limpiar no hace nada todavía. ¿Por qué no hace nada? Porque todavía no hemos programado nada, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta este botón, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos abajo donde dice Create Listener, la primera opción, Action Listener, y vamos a poner OK. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a llamar, en este caso, al text field first name, y le vamos a decir get text, ¿verdad? Vamos a insertar un texto vacío, ¿sí? Texto vacío. La misma cosa en tf last name, también vamos a insertar texto. No, si ustedes se dan cuenta, acá tiene que ser set. Esto justamente nosotros ya habíamos trabajado en clases anteriores. Entonces set text vacío, insertamos texto vacío, y también en lb bienvenido también vamos a setear texto vacío. Ok, perfecto. Voy a cerrar otra vez para que el programa se compile de vuelta desde cero. Excelente, bien, perfecto. Y ahora, por ejemplo, ponemos José Pérez y ponemos aceptar. Ya vemos que se imprime justamente acá José Pérez, y le ponemos limpiar, y estamos viendo que obtenemos lo que estábamos justamente deseando, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, otro nombre, el mío, ponemos aceptar y vemos que ya se muestra en esta parte de nuestro programa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en clases siguientes? Vamos a utilizar este mismo principio, este mismo método, digamos, de trabajar, y vamos a ir haciendo aplicaciones, aplicando lógicamente lo que ya estuvimos viendo en diferentes clases. Eh, Vamos a ir programando de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo en este caso en nuestro programa, ¿sí? Eh, para eso también en la clase siguiente pero eso vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando. En, en análisis, por ejemplo, en análisis orientado a objetos, generalmente se utiliza una metodología que se llama UML. En este caso sería un lenguaje unificado de modelado que nos ayuda a nosotros a trabajar de manera, bueno, a tener un estándar, en este caso de diseño de modelado de aplicaciones orientados a objetos. Entonces, la aplicación que vamos a estar desarrollando en la siguiente clase, vamos a utilizar UML, vamos a guiarnos por justamente los, los modelos que tiene esta aplicación, y de ahí vamos a ir creando los diferentes modelos, diferentes métodos, diferentes propiedades, y después vamos a ir implementando nuestra interfaz gráfica para que esa aplicación pueda ser utilizada por parte de los usuarios. ¿Está bien? Entonces, no sé si hay preguntas.
como les había dicho también, la idea es que ustedes vayan practicando, ¿sí? Justamente yo voy a guardar este video, grabé este video, voy a subirlo en YouTube y les voy a pasar el enlace en breve, ¿ok? Para que ustedes puedan verlo, puedan trabajar, puedan practicar, porque como les dije hace rato, las clases que vamos a tener de ahora en adelante van a ser netamente prácticas y la idea es que ustedes vayan aprendiendo, que vayan haciendo cositas con estas herramientas y vamos a ir también evaluando entonces esas clases prácticas. O sea, en vez de estar entregando ahora tareas, lo que van a hacer ustedes es trabajar trabajar con estos, en este caso con el video que les dejo hoy y con las tareas que vamos a estar teniendo en clases siguientes. ¿Les parece?